¿Qué tal, mis amigos de la ciudad de Nueva York, la capital del mundo? Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes aquí en Punto de Vista, que cada semana llega a ustedes gracias a MNN, que cuenta con la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo y un servidor, Carlos Cabrera. Como siempre, les agradezco a ustedes grandemente que estén ahí con nosotros, que participen, que hagan oír su voz, que expresen sus puntos de vista de manera libérrima. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos un programa bien cargado. Vamos a hablar de teatro. Nuevamente regresa triunfal a la ciudad de Nueva York la caída de Rafael Trujillo. Y vamos a estar hablando con la dramaturga y el director de la obra. También tendremos un corto acerca del lanzamiento de la serie audiovisual El Alto, dirigida específicamente a la dominicanidad y enfocada en la meca de los dominicanos, que es el Alto Manhattan. Así, igual tendremos al doctor Heriberto Pacheco, como siempre, en el último jueves de cada mes, en esta ocasión hablando sobre los beneficios y perjuicios de los ácidos grasos. Así que, mis amigos, hoy tenemos de todo un poco, no se muevan de ahí, estén con nosotros, participen y recordarles que estamos prácticamente en todos los cables de la ciudad de Nueva York. En Time Warner Cable, canal 34, RCN, canal 82, Verizon Fios, canal 33 y a través del internet desde cualquier rincón del mundo en mnn.org, haciendo clic en el canal número 1. Los domingos a las 8 de la mañana, igual, Punto de Vista, pero por diferentes canales. En Time Warner Cable, canal 67, los domingos. En RCN, canal 85. En Verizon Fios, canal 36. Y a través del internet, igual, mnn.org, pero haciendo clic en el canal número 4. Los jueves en el 1, los domingos a las 8 de la mañana en el 4. Así que no hay razón para perderse a Punto de Vista, porque igual nos encuentra en YouTube, en Facebook o en Twitter. Mis amigos, y hoy la ciudad de Nueva York tiene un despliegue tremendo de seguridad. Y no es para menos. Hoy todo el mundo está llegando tarde a los sitios. Hoy venir a la ciudad de Manhattan manejando hoy es una odisea. Así que vamos a tener paciencia, vamos a tener cuidado. Y no es para menos, porque tenemos, imagínense, al sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Pero de igual manera, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea número 70, donde están concurriendo nada más y nada menos que 150 mandatarios de diferentes países del mundo, 150 presidentes y jefes de estados y sus delegaciones. Así que imagínense ustedes, señores, si con un presidente a veces se hace un caos, ¿qué serán con 150 más el Papa? Y qué bueno que por lo menos el Papa nos trae un mensaje de esperanza, porque en la ONU, yo siempre lo he dicho, ahí se viene a hablar mucho, a tomar vino, a comer queso, pero muy pocas soluciones a los problemas del mundo. Sin embargo, cada año hay una asamblea general donde viene nuestra gente, donde hablan, y por lo menos en eso se gastan los dineros del mundo, en mucho hablar. Mis amigos, y sobre todo hablando del Papa, por lo menos el Papa nos trae un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de unidad, un mensaje, yo diría, de enfocar con apertura los temas de la Iglesia Católica, acorde con los tiempos, un Papa que ha roto los cánones que se habían establecido a través de los años desde su fundación del papado. Un Papa que en el día de hoy terminó una visita en Washington, D.C. y que se dirigió, por primera vez, un Papa se dirige al Congreso Conjunto, una reunión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, tanto de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, y donde estuvo la Suprema Corte y los altos funcionarios de este país. Allí trajo el Papa Francisco un mensaje acerca de la eliminación, un llamado al mundo para eliminar la pena de muerte. Y es un tema complejo, que muchos están a favor, otros están en contra, pero vale la pena pensarlo,
porque el hecho de que en una sola ocasión se cometa el error de asesinar al que nada tuvo que ver, eso nos lleva a la responsabilidad de reflexionar respecto a la implementación de la pena de muerte y cómo se hace. Porque a diario, cada semana, cada mes, yo diría, encontramos que en un estado cualquiera de la Unión o en muchos otros países, después de muchos años se descubre que alguien no era culpable porque ahora el ADN declaró que no era. Imagínense que a una de esas personas le apliquen la pena de muerte. ¿Cómo poder luego solucionar haberle quitado a alguien lo más grande que Dios le dio al ser humano, que es la vida? Así que el Papa llevó un mensaje al Congreso de Estados Unidos acerca de esto. Pero el Papa también nos trae un mensaje de respeto a los inmigrantes del mundo. Y ya en varias oportunidades ha hablado de esto, de cómo debemos ver. Ha reflejado inclusive el mensaje que la Biblia tiene acerca de los inmigrantes, cómo debemos respetar y considerar a los inmigrantes del mundo. Sobre todo hoy que estamos viviendo crisis de inmigraciones en muchos lugares del mundo. Aquí, 12 millones de personas funcionan, son parte activa del movimiento económico de este país, sin embargo, andan por ahí sin nombre ni número. Y es un problema que hay que solucionar y que la politiquería barata del bipartidismo aquí, tanto demócrata como republicano, no ha hecho posible. Igual el Papa estuvo en Cuba y ha jugado un papel preponderante en el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El Papa, todo el mundo sabe, ¿verdad? Cuando surgió esto, de repente habían estado haciendo reuniones que no se estaban haciendo públicas en el propio Vaticano y a través de enviados del Vaticano como de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, y un nuevo aire de esperanza para Cuba, para las relaciones que deben establecer en el mundo, de estar evitando tantos conflictos y tantos problemas. Quizá la misma influencia del Papa en el día de hoy, ayer, nos ha traído que al fin la FARC y el gobierno de Colombia han anunciado de que ya van a firmar un acuerdo de paz dentro de 6 meses. Esto nos ha traído, este Papa está trayendo unos aires de cambios, unos aires de hablar de las cosas que no han querido hablar, que el Vaticano no quiso hablar muchísimas veces, de muchas cosas, de muchos problemas que se quedaban reprimidos, como es el problema de las pederastia. Este Papa ha creado un tribunal especial para juzgar a todos y cada uno de los sacerdotes y funcionarios católicos que hayan intervenido en asuntos de pederastia. Así que, y ha hablado inclusive de temas que la Iglesia no acostumbraba a hablar. Creo que la Iglesia ha buscado una manera de revitalizarse en el Papa Francisco, de renovarse en el Papa Francisco, porque el derrotero que llevaba parece que no era tan bueno, al extremo de que hemos visto con un Papa a los pocos años tuvo que renunciar. En busca de eso, en busca de cambio, en busca de nuevas sangres, en busca de cosas que beneficien al mundo y que fortalezcan a la iglesia más grande prácticamente del mundo. Mis amigos, hay un tema que yo diría nunca va a ser suficiente hablar de él. Nunca se escribirá suficiente acerca de este tema. Nunca habrá tiempo para desperdiciar en conocer todo lo relacionado con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Dicen que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. No solamente repetirla en República Dominicana, repetirla en muchos de los países latinoamericanos nuestros, en muchos de los países del mundo, porque a veces la misma politiquería hace posible de que sectores especiales se llenen del poder y luego lo que traigan es este tipo de dictadura, una dictadura terrible que vivió la República Dominicana y que definitivamente ya el año pasado ustedes nos vieron hablando de esto,
de cómo magistralmente Carmen Rivera, dramaturga, y el director Cándido Tirado llevaron al teatro La caída de Rafael Trujillo. Y aclamación popular, han vuelto este año por segunda vez aquí a la ciudad de Nueva York, y con ello vamos a estar hablando. Bienvenidos aquí a Punto de Vista. Qué bueno tenerle nuevamente. Gracias. Muchas gracias, no, gracias por la invitación. Sí, qué bueno que ustedes se hayan dedicado a escribir sobre este tipo de temas, que Carmen como dramaturga y el señor Tirado como un director, y que pueda llegar a nuestra gente. Y qué bueno que a la gente le da acogida, porque eso nos da la oportunidad de poder profundizar en cosas que son, es un escenario dominicano, pero es lo que se vivió en América Latina entera. Sí. Qué bueno que sucede. Y me mueve eso a preguntarle, ¿cómo nace la idea de escribir sobre la caída de Trujillo? Hace algunos años que un productor me acercó y me pidió, fue una comisión, que si yo quería escribir sobre Rafael Trujillo. Yo en mi programa de graduado en el NYU, yo estudié dictaduras de teatro y estudié la dictadura de Videla en Argentina. Eso fue un tema que me interesa mucho. Me interesa mucho las cuestiones de poder, control, y no sé por qué el ser humano tiene hay como algo en la energía del ser humano, no en todos los seres humanos, pero es algo que hemos tenido durante la historia de la humanidad, el impulso para control. Cuando recibí la comisión estuve muy contenta, pero también era bien difícil las investigaciones, porque la dictadura de Rafael Trujillo fue bien cruel. Y empecé trabajando con un historiador, José Novas, un escritor historiador, y después empecé también a trabajar en el Instituto Dominicano en City College. Y así empezó a crecer la obra, y propongo que hubo un secuestro del doctor Galíndez, que solamente yo lo propongo como dramaturga, no como historiador, que ese fue el secuestro que empezó el proceso de caída de la dictadura de Trujillo. Qué bueno que podemos hacer esto y llevar a nuestras generaciones, porque así es que podemos hacerlo. Sí. Inclusive las culturas indígenas y muchísimas, así es que han podido llevar todas las cosas ricas de su cultura a través de generaciones y generaciones. Y qué mejor que usar las herramientas que nos dan todos estas artes audiovisuales que nos permiten llevar. Y el teatro es tremendo para esto. Cándido, ¿qué puede esperar la gente de la caída de Trujillo en esta nueva etapa aquí? Yo creo que la gente se va a entretener, van a aprender mucho sobre él. Yo creo que viene gente queriendo ver un monstruo, pero el teatro no es interesante cuando uno tiene un monstruo que hace todo malo, que Trujillo también tenía carisma, era un charlatán, tenía muchos aspectos humanos. Y en esta obra, Carmen escribió, le dio muchas dimensiones a ese personaje. Que creía en señales, ¿no? Él creía en cosas fantásticas, y eso lo empuja a él a buscar quién es el que lo va a matar, ¿no? Él se cree que va a ser un ciego que lo va a tumbar, ¿no? Que su corteja, su amante, le dice a él que presintió que un ciego lo iba a matar. Él mató a un americano piloto que era casi ciego, que era piloto, y él se cree que va a ir. También creía que Balaguer, que terminó ciego, lo iba a tumbar. Entonces estaba buscando cómo saber quién era. Y en la obra él busca eso, como una tragedia griega. Ok. Carmen, si tomamos en consideración tus obras
sobre Celia Cruz, La Lupe, La Gringa y ahora Trujillo. Me mueve a preguntarte, ¿qué persigues en el público latinoamericano? Creo que nuestras historias son tan ricas y vivimos en un ambiente donde las historias no se ven. Están, pero no se ven en el mass market, como dicen. Y yo he tenido la dicha y la bendición a tener oportunidades de escribir sobre algunos personajes que yo creo que han definido un capítulo en nuestra historia de lo que es ser latinoamericano. Y no que busco eso solamente, porque me gusta escribir cosas también como la de Twilight Zone y gente viviendo en el espacio exterior, pero yo creo que son importantes y yo creo que teatro es una forma, porque se puede hacer teatro aquí. No necesitamos tanto hacer teatro y es una forma popular a donde se puede sí enseñar, pero también compartir con un público. Y yo creo que nuestras historias, estamos solamente empezando a contar nuestras historias. Espero que haya más oportunidades con otros escritores y otros directores. ¿Quiénes componen el elenco de actores y actrices de La Caída de Rafael Trujillo? No, tenemos muchos, entonces lo que está Cheo Oliveras, que es también el productor, él hace el papel de Trujillo. Tenemos a Bersaida Vega, que es una dominicana actriz y productora y Traductora. Y traductora, que tradujo la obra, ¿no? Al español. Al español. ¿Quién más? Ayúdame, Carmen. Aquí hay personaje de diplomático, que entre comillas diplomático, americano. Actor es José Antonio Melián. La esposa de Trujillo, Doña María, está hecha por Adriana Sananes, quien ganó un premio por hacer el papel de la esposa el año pasado y también Cándido estuvo premiado por director. Oh my God, Don Paco Escribano es nuestro narrador y coro griego en una persona. Omar Pérez hace el papel de él y tenemos Johari Ramos haciendo Rubirosa, un senador, un soldado con diferentes acentos, un trabajo fantástico. Y tenemos Balaguer por el actor Fermín Suárez y Gianni Aves. Gianni Aves lo tenemos con Iván Camillo. Sí, sí. Hay una llamada del público. Bienvenido a Punto de Vista. Adelante. Sí, buenas. Hello. Sí. Anyway, yo quería decir que acerca de Trujillo, sí, pero yo he escuchado un poquito de él, ¿no? Yo no sé mucho, pero sé un poco. Pero lo que yo entiendo, lo que yo conocí de él fue que es una persona que hay dos formas de pensar, individualmente y colectivamente. Trujillo es una persona que pensaba individualmente, era una persona que era egoísta, avaricia, todo era para el beneficio de él. No, él lo pensaba colectivamente, que es bueno para mí, para todo el país, ¿no? Eso era lo que yo quería aclarar. ¿No? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y vamos a invitarte a ver la obra para así conocer más profundamente a Trujillo y tratar de no repetir un individuo, un personaje de la estirpe de Chapita, como le llamaban respectivamente. Oye, ¿y desde cuándo estará presentándose? Empezamos el estreno el 16 de octubre por 2 semanas. Hay funciones viernes a las 8, ¿verdad? Hay 2 funciones el sábado a las 2, a las 8 y una función el domingo a las 3. Y
pueden conseguir, el público puede conseguir boletos en el website de Teatro Círculo, www.teatrocirculo.org. Sí, ok. Sí. Entonces se va a estar presentando en el Teatro Círculo. Sí. Y la dirección una vez más, ¿por qué? Sí, estamos en 55 Lexington Avenue. En Baruch College hay un teatro que se llama The Rose Nagelberg Theater. So es en Baruch College, un salón más grande que estuvimos muy contentos porque vendimos mucho el año pasado. Sí. So, Cheo se tiró otra vez tener un salón más grande. Ok, qué bueno. Entonces, señores, ya ustedes saben, el 55 de Lexington Avenue en Manhattan. Esto es en Baruch College. Este college es muy importante aquí de la ciudad de Nueva York. Y vamos a ver, yo creo que hay otra llamada también. Bienvenido a Punto de Vista, adelante. Sí, buenas noches, Carlos. Bueno. Es Mary Grateró. Mary, ¿cómo estás? Qué placer. Muy bien, gracias. Para felicitar a estos jóvenes porque están trayendo la historia de nuestro país a Estados Unidos. Y yo creo que es sumamente importante el trabajo que están haciendo, porque como tú dices, solamente así la historia no se repite, si la conocemos. Porque hay un gran vacío en la República Dominicana de hablar de este tema. Yo creo que todavía el asunto de que hay gente que está viva y todas las excusas que se dan, ¿no? Pero mientras tanto el tiempo pasa y estamos mirando lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que es sumamente importante este trabajo. Lo felicito verdaderamente y le apoyo enormemente por este esfuerzo. Gracias. Muchas felicidades y muchas gracias también. Mary, A nombre de los emigrantes que estamos aquí y de la República Dominicana. Mary, muchas gracias. Es una mujer que siempre también participa en diferentes actividades culturales. Sí, mira, Carlos, yo quiero también anunciar, no sé si tengo que esperar ahora o cuando ustedes terminen, ¿puede anunciar la Feria del Libro que va esta semana. A partir de mañana empieza la Feria del Libro Dominicano. Ok, sí, muchas gracias, Mary, por recordarnos esto. Ahí va a estar muchas señores, siempre hacen un festival de todo lo que es la dominicanidad. Sí, entonces estamos presentando el documental de ¿Quién soy? Precisamente. ¿Quién soy? Que es un documental que yo he hecho, que ahí se resume la dominicanidad de hoy. O sea, los grupos diferentes que componen la sociedad dominicana de hoy. Sí. ¿Y qué pasa también cuando los emigrantes, cuando los dominicanos salen del país, con qué grupos se están uniendo? Entonces descubrimos que hay dominicanos Bangladesh, dominicanos que están casados con personas de otros grupos, rusos, macedonios, de todas partes. O sea, que somos algo más que lo que nos han dicho a nosotros que somos. Muchas gracias. Entonces, por eso es sumamente interesante y se va a estar presentando a las 4:40 de la tarde el domingo en la Feria del Libro. Muchas por favor, gracias. vayan. Muchas para que se gracias, conozca un Silvia. poquito más también de quiénes somos, porque también es otro vacío que hay. Muchas gracias, Carlos. Muchas Y te gracias, felicito por tu programa tan interesante. Muchas gracias, Mary, sí. Muy buenas noches. Seguimos hablando, señores, de Trujillo y de la obra La caída de Rafael Trujillo. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que va a ser en Baruch College. Y yo tengo entendido que esta obra ya ha sido publicada. Me gustaría que hablara un poco al público también, cómo encontrarla y cómo se produjo el asunto de... Hay una empresa que se llama No Passport Press. Y ellos me ofrecieron un contrato para publicar otra obra que fue mi tesis graduado en NYU, que se trata de un hombre abusivo. Y yo estudié dictaduras y el teatro, para mí eso fue una historia de un hombre dictador, pero dentro de una casa. Cuando yo le dije de mi obra de Trujillo, ella dijo, vamos a añadir esa también. Tengo 2 obras en la publicación, dictaduras dentro de una casa y dictadura afuera de una casa. Wow. Estuve muy contenta. Pero está publicada en inglés porque yo escribo en inglés. Bersaida, quien tengo que darle crédito a Bersaida porque ella hizo una traducción increíble al español. Y ella, el año que viene estoy buscando ahora que me traduzcan la versión de Bersaida. Pero estoy muy contenta. Va a salir a punto, creo que en una semana va a ser oficial la publicación.
Así que, señores, vamos a apoyar nuestro talento. Gracias. Somos ricos nosotros, así como la rica es nuestra historia, ricos somos en talentos, de toda prácticamente. Señores, vamos a apoyar esta obra, ya hemos dicho, ¿verdad?, el lugar, y va a empezar desde el 16 hasta... El 25. El 25. Así que, señores, nosotros sencillamente queremos apoyar el talento nuestro, porque definitivamente así crecemos, así nos unimos, así nos fortalecemos como comunidad. Somos muchos millones, pero muchas veces estamos durmiendo. Y al dormir no avanzamos. Entonces, yo le auguro mucho éxito a ustedes y le deseo que le vaya bien como la primera vez. Cuando la gente lo aclama es porque le gustó. Sí. Así que muchas gracias por estar nuevamente en Punto de Vista y nada, vamos a tratar de parar por ahí para escudriñar un poco más sobre la caída de Rafael Trujillo. Qué bien. No, gracias a usted, Carlos. No, sí. es un honor estar aquí. Sí, estar con usted. So, gracias. Hay otra llamada. Bienvenido a Punto de Vista. Adelante. Sí, buenas noches. Gracias, Carlos, por tremendo programa. Lo que quería exhortarle a los televidentes es que hagan un esfuerzo por ir a ver la obra. Yo fui a verla el año pasado cuando ellos estuvieron aquí en Nueva York y realmente fue una montada completamente buenísima y con una cantidad de drama que te mantuvo interesado completamente durante la hora y media, entonces que estuvo la obra, los actores actuando, y muy interesante la forma en que la dramaturga realmente tejió varios puntos clave de la dictadura de Trujillo durante ese corto tiempo y logró llevar los puntos importantes, clave y la forma en que lo hizo y la actuación de todos esos actores diversos estuvo fenomenal. Y también cuando yo fui estaba capacidad el teatro. El teatro y realmente les recomiendo a todas las personas que hagan un gran esfuerzo a ir a verlo porque es una obra merecedora de que todos nosotros apoyemos ese tan buen trabajo. Lo que quisiera es que se pudiera clarificar a las personas que no conocen dónde está Baruch College, lo den un poco más claramente la dirección para que las personas puedan llegar con más facilidad ya. Gracias. Sí, es 55 de la avenida Lexington que queda en la calle 23. 23, ¿verdad? El teatro queda como en la 25. La 25, perdón. Sobre la 25, que es como 25th Street en Lexington. La avenida Lexington en la calle 25, el teatro Rose Nagelberg Theater at Baruch College. Sí, por ahí hay muchos trenes porque está cerca de el está en la avenida Lexington entre Lexington y 25 y la entrada es por la 25. Exacto, exacto, usted sabe, Sí. Muchas gracias, señores, por participar con nosotros. Así estamos, hemos visto cómo inclusive personas con diferentes acentos, personas de diferentes nacionalidades, personas de mi público, que no solamente se entera de las cosas, sino que le da seguimiento y participa. Qué bueno, qué bueno. Gracias y éxito en su obra. Gracias a usted, gracias. Y a ustedes, mis amigos, vamos a seguir agradeciéndole como siempre su apoyo, los hermanos latinoamericanos, esta patria grande, América Latina, que siempre en el tren, en los autobuses, en la calle nos vienen. Hoy tenemos por aquí al comunicador y amigo Luis Jiménez, que también vino a visitarnos por aquí. Y igual, ayer me topé yo con una trilogía, imagínense, un señor llamado Roberto Mesa de Colombia, y estaba junto con un dominicano llamado Humberto Jiménez y otro del Perú, Yanni Lava. Y me dice, mira, nosotros nos juntamos, nos hemos hecho amigos viendo el programa, Punto de Vista. Así que muchos saludos a ustedes, señores, y a cada uno de los hermanos latinoamericanos que nos llaman cada semana, que participan, que aunque no llamen, nos dicen en la calle que están siguiendo el programa, que los graban mucho, que se los recomiendan, le mandan el link de YouTube a mucha gente. Oye, mírate eso para que sepa de lo que se habla en Punto de Vista. Gracias a ustedes, señores, por ser parte de esto, por participar en Punto de Vista. Ahora vamos a hablarle a ustedes, vamos a poner un video de una audiovisual
un proyecto audiovisual de un grupo de jóvenes talentos del Alto Manhattan que se llama precisamente así, El Alto. Y son como cápsulas audiovisuales. ¿Hablando de qué? De la dominicanidad, de las cosas que hacemos nosotros los dominicanos, ahí en la meca de los quisqueyanos del Alto Manhattan, por igual en cualquier rincón donde vivimos. Porque el dominicano de eso sí sabe, de chercha, de gozar, de buscársela, de hacer las cosas. Y eso vamos a estar mirando en estas cápsulas que van a ser cortas, originalmente de 1 minuto en actuación, pero retratándonos tal como somos los dominicanos. Así que vamos a dejarlo con ese video que explicándole qué proyecto ellos tienen y luego volvemos con el doctor Heriberto Pacheco sobre los ácidos grasos. Estas son conversaciones y diálogos que pasan en el Alto Manhattan, en las calles, en los bares, en la panadería, en la carnicería, en todos los sitios de aquí del Alto Manhattan. Bueno, la idea surgió hace creo que 2 años, cuando yo caminando por las calles oía estas conversaciones y decía, pero ven acá, esto hace para muy buenas viñetas. Entonces empecé a escribirlo en mi blog para publicarlo ya sea en Instagram o en Facebook, pero como viñetas, debido a que no quería que fuera mucho, sino que fuera una cuestión como de tres líneas que condensaran todo lo que decían en estas 3 líneas. Y por ahí empecé hace 1 año y medio y todavía sigo, porque las conversaciones no paran. Lo fácil sería decir que el Alto está dirigido al dominicano que vive en Nueva York, que vive en el Alto. Yo creo que eso es lo fácil. Pero en realidad es más profundo de ahí. La palabra clave del Alto es la nostalgia. Entonces, cualquier persona que esté en esa situación, cualquier inmigrante que sienta esa nostalgia, se puede sentir identificado con las situaciones del Alto, con esas historias, mini historias, micro historias que suceden en el Alto. Hemos elegido los medios alternativos para difundir y dar a conocer el proyecto El Alto. Entonces, hemos creado una página en Facebook y tenemos un canal en YouTube que iremos alimentando según vayamos subiendo cada jueves los episodios del Alto. Entonces, una manera o algo muy jocoso, que por lo menos a mí me fascina, en la parte de la creación de los contenidos, es que utilizamos el lenguaje que usan los propios personajes de los propios guiones del Alto, para también comunicarnos con la comunidad de seguidores a nivel virtual. Así que eso es también parte de cómo nosotros estamos difundiendo los contenidos ahora mismo con una campaña de expectativa hasta el día 24 de septiembre. Realmente siempre la he visto cinematográficamente cada vez que escribo un Alto. Así que creo que sí, que yo esperaba que algún día se hiciera visual. Porque yo empecé también, después de escribirlas, la estaba haciendo al estilo cómics, porque era muy visual, lo que quería era muy visual, así que sí, creo que siempre soñé con que fuera visual. Bueno, como Francis dijo, desde el principio era muy visual. Y yo, inclusive antes de yo tener esa conversación con él de lo visual que era, yo lo veía muy visual. Y viviendo aquí en el Alto, caminando por las calles, uno leía a veces, salía del tren y iba con el teléfono ahí y leía un Alto y estaba en una esquina parado y lo veía. Y yo veía ese Alto que Francis había escrito, yo lo veía ahí en la esquina. Y dije, oye, o sea, había que grabarlo. Dentro de la planificación tenemos que la primera temporada consiste de 12 episodios. El primero va a salir el 24 de septiembre de este año y pues cada uno de los episodios tiene previsto una duración de 1 minuto. Tal vez en lo siguiente, las próximas temporadas que vayamos elaborando, pues lo podamos extender a 1 minuto, a 2 minutos y medio. Bueno, un día Francis y yo tuvimos un par de conversaciones sobre realizar la producción, pero un buen día nos dimos un par de cubetazos. Y sí, después al otro día, después de un Gatorade, par de Tylenol,
empezamos a escribir y sí, eso como en un par de semanas realmente armamos el equipo y empezamos a rodar. Bueno, el reto es que la voz poética escrita se traduzca en la pantalla. Creo que ese es el mayor reto que requiere esto de llevar el Alto a lo que queremos hacer como una web series. Rodar en el Alto Manhattan conlleva una serie de asuntos que son propios también de la cultura del vecindario. Por ejemplo, tratar de grabar en cualquiera de las zonas a horario de las 6 de la tarde, 8 de la noche. Hay muchísimo ruido de la música, tú sabes, el bachateo, a la gente le fascina escuchar su música en las esquinas, jugar el dominó y bueno, imagínate, en época de verano también la gente sale muchísimo y se recrea en el exterior, así que eso es uno de los retos que uno tiene de por medio. Visualmente el Alto está muy claro, es una cosa muy sencilla. Una de las cosas que a mí me atrajo de las historias es que cumplen con todos los requisitos que yo me he metido en la cabeza, que tienen que tener la historia que yo quiero contar visualmente. Tienen un contenido social, no sé, ese humor negro que tenemos nosotros, pero al mismo tiempo muy inteligente. Entonces tiene una frase y unas líneas ahí que no están muy claras, que a menos que uno entienda el contexto en el que se están diciendo, se puede entender el chiste. Y eso a mí me parece muy interesante, además también de todo el contenido social que tiene. Bueno, que siempre el temor está en que a la gente no le gusten las cosas que uno hace, aunque eso no impide que yo las siga haciendo, porque siempre va a estar ese miedo. Pero lo que a mí me interesa es que a la gente le guste, que la gente goce, que la gente se ría, que la gente dialogue sobre lo que están viendo, porque yo me río muchísimo escribiéndola y posteándola. Yo creo que lo que uno quiere con el Alto, o sea, básicamente sería tratar de buscar una voz. Nosotros, tanto Francis escribiendo el Alto, yo escribiendo los guiones, dirigiendo, actuando. Yo creo que sería eso, buscar como nuestra identidad, ya que uno tiene tanto tiempo haciendo esto, pero como para otra gente, entonces como tratarlo de hacerlo para nosotros, de nosotros, y tratar de buscar eso, buscar esa voz dentro de nosotros y conectar con otras personas. A corto plazo es uno de los retos más grandes que yo he tenido, obviamente tratar de representar la diversidad, la riqueza cultural de los caribeños, de los dominicanos es un gran reto y más que todo lo veo como un proyecto que va a tener acogida entre nuestra comunidad y seguirá siendo por ahora pues una web series, pero creo que a largo plazo nosotros pudiéramos inclusive pensar en trabajar un documental y ya pues trabajar la realidad dominicana quizás desde una perspectiva periodística y también pues mostrar, ¿verdad?, de qué estamos hechos y cómo somos en la diáspora. La intención es lo de siempre, es crear diálogos y ojalá se crea un diálogo, o sea, es tirar estas conversaciones al frente y que se haga el diálogo entre los que lo leen y ojalá que me comentaran también en Facebook que es lo que ven, que se vean reflejados, que no se vean reflejados, que vean cómo pasan las cosas. Es casi algo antropológico lo que creo que quiero crear aquí con esto. Hola, yo soy Yesenia de Moya, generadora de contenidos y productora del Alto. Hola, yo soy Francis Mateo, creador de El Alto. Hola, mi nombre es Renato Brea, yo soy creador de El Alto. Espero que lo disfruten. Así que mis amigos, en el día de hoy salió el primer Alto. Vamos nosotros a tratar, como sale a la misma hora que el programa, va a salir los jueves a las 8, a través de la web. Es un concepto nuevo, una serie audiovisual de pequeños de 1 minuto retratando las cosas nuestras. Vamos a tratar de tener ese minuto siempre para que ustedes conozcan El Alto y lo sigan después a través de YouTube. Como decían ellos, ¿verdad? Renato Brea es el director, Yesenia de Moya es la productora y Francis Mateo, creador. Mis amigos, ahora vamos a hablar de salud, vamos a hablar
como siempre, con este maestro nuestro de la medicina, el doctor Heriberto Pacheco. Una vez más, bienvenido, hermano, aquí a su casa. Muchas gracias, muy contento siempre de estar aquí. Usted sabe que el gusto es nuestro. Doctor, me llamaba la atención hablar de esto porque es de las cosas que la gente más se preocupa, de lo que más se habla, de los ácidos grasos. Y hoy queremos primeramente que nuestra gente, usted le explique, como siempre usted lo hace magistralmente, qué son los ácidos grasos. Eso es una pregunta bien interesante, porque como decías inicialmente, hay mucha preocupación con la grasa en general. Y las personas hablan de grasa y siempre hablan de la grasa como algo terriblemente dañino. Y realmente no siempre es así. Los ácidos grasos es la materia, vamos a decir que en el organismo nos produce energía. Incluso entre los tres elementos, proteínas, carbohidrato y grasa, la grasa es la que más calorías produce por gramo. Es decir, un gramo produce 9 kilocalorías. Y eso es muy importante, pero no solamente produce calorías, sino que también es muy importante para el funcionamiento del organismo. Forma parte de la membrana celular, es parte de las hormonas, es parte de determinado funcionamiento que se necesita en el organismo para que funcione adecuadamente. Qué interesante, ¿verdad? Porque a veces nada más no es que todo es malo, que todo es bueno, sino que tienen también su asunto de... Sí, allí, por ejemplo, podemos ver cómo mejora la función endotelial, es decir, la función de las arterias. Los ácidos grasos no siempre hacen daño. Ayuda a mejorar, por ejemplo, son antiinflamatorias. También funcionan como en los procesos de anticoagulantes, también funcionan. Por mencionar algunos de los beneficios que le puede producir, sobre todo al corazón. Cuando me refiero al corazón me voy a referir no solamente al propio corazón, sino a las arterias en general. Porque muchas veces decimos entonces, bueno, no, el que tiene ácido graso en la sangre pues va a tener un problema, porque va a tener un infarto del miocardio. Y no siempre es así. Ya les digo que es antiinflamatorio, ayuda con la formación de los vasos sanguíneos, que los vasos sanguíneos sean saludables, las arterias, sobre todo las pequeñas arterias, que son las que nos van a ocluir el corazón, o sea, el funcionamiento del corazón los va a dañar. Como decían por ahí, doctor, ¿verdad? Ni tanto ni tampoco. Ni tanta luz que queme al santo, ni tan lejos la vela que no lo alumbre, ni tan cerca que lo queme. Doctor, hay un concepto que no hace mucho tiempo lo estamos oyendo, sí, que inclusive lo están prohibiendo. En algunos sitios ya se ha prohibido este tipo de grasa. Y es cuando hablamos los trans, en inglés se dice fat a la grasa, ¿verdad? Sí. Dicen los trans fat. Sí. Yo quisiera que usted le explicara a la gente qué es lo que son los trans, la grasa trans, los ácidos grasos de la grasa trans. Sí, parece como si fuera un trabalengua. ¿Verdad que sí? Pero realmente no es así. Y además se ha quedado, porque parece que como es difícil hacer una traducción de los trans fat, pero casi todo el mundo conoce. No, ten cuidado con los trans fats. ¿Qué cosas son los trans fats? Los trans fats son los propios ácidos grasos, pero hidrogenados. Y se obtiene, por ejemplo, de las grasas que son líquidas, de los aceites, para hacerlo más sólido, como en el caso de las margarinas, y para darle una textura diferente. Y además de eso, prácticamente, bueno, pues se lanza al mercado un poco más barato, pero mucho más dañino. Porque estos son los que producen realmente muchísimas lesiones a las arterias. Y por eso está registrado en las etiquetas, uno se acostumbra a decir los labels, en las etiquetas que dice si tiene ácido trans fat. Tiene 0 o 10% o 20%. Pero el hecho cierto es que el trans fat no es bueno. Por eso le pregunto, ¿verdad? Porque lo primero que la gente está buscando ahora, esto no tiene trans fat. Entonces, doctor, ¿qué funciones realizan en el organismo los ácidos grasos? Bueno, como decíamos hace un momento, por ejemplo, me voy a referir a determinadas patologías. Los ácidos grasos, me interesa señalar algo, y es que
hay ácidos grasos que son esenciales. Los ácidos grasos esenciales, el organismo no los puede producir. El organismo no tiene enzimas. Enzimas son sustancias que son las que ayudan al proceso de la formación de determinadas estructuras en el organismo que sean funcionales. Entonces, al no tener esas enzimas, el organismo no puede producir los ácidos grasos esenciales. Esos ácidos hay que obtenerlos de afuera, es decir, de la dieta, e incluso en algunas ocasiones de suplementos nutricionales, que en un momento determinado nos vamos a referir a esos que son añadidos en determinados suplementos, porque hay determinados problemas también con eso. Ahora, los ácidos grasos esenciales básicamente son dos: el ácido famoso omega 3 y el omega 6, que desde el punto de vista químico es el ácido linoleico y el ácido linolénico. Esos ácidos grasos son los ácidos grasos esenciales, que, como decía inicialmente, bueno, son importantes, por ejemplo, como antiinflamatorios, porque son los que van a permitir la aparición de las lesiones articulares, lo que se le llaman artritis. Son los que van a producir las enfermedades cardiovasculares, son los que van a producir las enfermedades cerebrovasculares, entre otras, pero son capaces de producir también cáncer, son capaces de producir lesiones a nivel del riñón y son capaces de producir alteraciones en el feto también. Cuando la mujer embarazada tiene exceso de grasa en su organismo, se lo va a transmitir al feto. Eso habida cuenta de que quiero señalar que son también beneficiosos para el funcionamiento adecuado del organismo, pero todo con un equilibrio. Doctor, ¿y el organismo humano puede sintetizar los ácidos grasos? Algunos de ellos. Yo me refería, por ejemplo, a los que se le llama esencial. Y hay una palabra que quiero señalar desde el punto de vista del funcionamiento del organismo. Primero, hay ácidos grasos que no son esenciales, pero los ácidos grasos esenciales ya desde hace prácticamente 100 años se conoce que son muy importantes para el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, aquí, como vamos a ver en esta lámina, en la lámina que está arriba a la izquierda es una arteria normal. Ya vamos viendo en la lámina que está a la derecha que ese puntico amarillo ya se va poniendo ya un poquito de grasa. En esta de la izquierda abajo ya ustedes van viendo como en comparación con la superior está prácticamente obstruido. Y en el otro ya ustedes ven como está prácticamente bloqueada también por un coágulo. Es decir, hay dos cosas que van a contribuir a que eso se produzca. Y como hemos dicho en varias ocasiones, lo importante en el organismo son las lesiones vasculares. Es decir, vascular se le llama a las arterias y a las venas. Siempre que me refiera a aspectos vasculares, nos estamos refiriendo a arteria y vena. Si una arteria se ocluye como esa que vimos allí en el monitor, nosotros pues no vamos a tener sangre por delante de esa oclusión. ¿Y qué va a pasar? Se va a producir entonces lo que se conoce como una isquemia, que la isquemia las personas la conocen habitualmente como isquemia del corazón o isquemia del cerebro. No, donde quiera que se produzca una obstrucción arterial hay isquemia porque hay falta de sangre. Es decir, yo siempre comparo esto como las redes de agua. Si usted en la tubería de agua se obstruye, no va a tener agua en su casa. Pues entonces aquí en este caso lo que no va a tener es sangre, pero al no tener sangre hay problemas de funcionamiento del organismo, porque por ejemplo se pueden producir lo que se llaman gangrenas secas, porque son oclusiones de las arterias de los miembros inferiores más frecuentemente que en los miembros superiores. Se queda esa área sin sangre, se produce una necrosis, es decir, un tejido podrido, vamos a decirlo para que me puedan entender. Yo siempre explico que yo no estoy hablando para médicos, estoy hablando para personas de la población que no saben de medicina, pero que sí tienen derecho a conocer en sus propias palabras las cosas que le van a suceder. Doctor, ¿cuáles son los ácidos grasos esenciales y qué los hace esenciales? ¿Por qué son esenciales? Efectivamente, son esenciales porque decía hace un rato que la palabra esencial, al igual que en los aminoácidos, que son estructuras que el organismo no puede fabricar. El organismo nuestro es perfecto, pero hay cosas que no las puede hacer. No puede fabricar esos ácidos grasos y los más importantes, que son
el omega 3 y el omega 6 no los puede fabricar. Le falta un elemento al organismo para poder hacerlos. Y eso es lo que le hace que sea esencial. Igual que cuando hay aminoácidos esenciales, o se habla de aminoácidos esenciales, no tienen la capacidad de formarse. Y entonces hay que ingerirlo. ¿Dónde lo puedes obtener? En el pescado, en las almendras, en muchos alimentos, que en las carnes, por ejemplo, también los vas a obtener, en la tuna también, en el salmón, que es una fuente básica de ácidos grasos del tipo de los omega. Pero mucho cuidado porque el salmón puede tener mercurio y el mercurio es dañino para esa situación. Doctor, dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios, Sí. y aquí el pueblo es el que manda. Sí. Vamos a ver, hay una llamada, vamos a ver quién es. Bienvenido a Punto de Vista, adelante. Sí, Carlos Cabrera, buenas noches. Buenas noches, hermano. Mi nombre es Omar Ramírez Henao, de Opción Democrática. Qué bueno, bienvenido. Tengo una pregunta para el doctor Pacheco. Dígame. Adelante. Y queremos saber si existe algún tipo de estudio que relacione la incidencia de enfermedades coronarias con los grupos étnicos. ¿La enfermedades? Coronarias. Me gustaría saber cuáles factores contribuyen a estos resultados. Buenas noches. Sí, Gracias, muchísimas gracias por tu pregunta. Es importante esa pregunta realmente. Sí hay factores étnicos que están relacionados más que con el factor étnico, con la calidad de vida que pueden llevar determinados representantes de determinadas razas. Por ejemplo, sin que yo quiera con esto decir que es que este grupo étnico tiene problemas, vamos a decir, con respecto a calidad de vida. Pero, por ejemplo, los afroamericanos padecen mucho de hipertensión arterial. Esa hipertensión arterial está demostrada, entre otras cosas, por una mala calidad de la alimentación. Y cuando me refiero a mala calidad, no es que sea, sino que son malos hábitos alimentarios. Mucha comida con grasa, mucha comida chatarra, al igual que sucede con los hispanos. Debo decirle que las estadísticas en este momento tienen a los hispanos y a los afroamericanos en una situación muy alta en relación con las enfermedades coronarias, es decir, con las enfermedades cardiovasculares, producto precisamente de esos malos hábitos alimentarios y además de mucho sedentarismo. Como usted ve, y yo voy a decir algo que no es un secreto, es una población muy obesa, como usted la ve, y está demostrado, hay estudios que se han hecho en el sur de los Estados Unidos y se ha demostrado que esa población padece mucho más de hipertensión arterial y fallecen también de la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular no es por gusto, que está prácticamente entre las 3 primeras causas de muerte y de morbilidad, es decir, de enfermedades en todas las poblaciones. Pero básicamente afecta muchísimo a la comunidad afroamericana y a la comunidad hispana. Doctor, dicen que cultura es el modo de vida de un pueblo. Y la cultura es que no haya así. Hay gente que le fascina su chicharroncito estrellosito, ¿verdad? Sí, claro. y dicen que es de dieta, chicharrón de dieta. Chicharrón de dieta. Doctor, no hay chicharrones de dieta, ¿no? ¿Cuáles son, doctor? ¿A qué se le llama, doctor, el HDL y el LDL cuando la gente está hablando de los factores de esto en la grasa? Esa es una pregunta que me parece muy interesante. ¿Por qué? HDL y LDL son los transportadores de la grasa, es decir, lo que transportan el colesterol. Y para que puedan tener una idea bien precisa, les voy a decir lo siguiente. El colesterol se traslada del hígado a la sangre o de la sangre al hígado. El malo es el que se traslada de la sangre del hígado para la sangre, y ese es el LDL, el colesterol malo, como se le llama, LDL. Ahí hay una gráfica que no sé si la habrán puesto ya, sí, que tenemos entonces representado al LDL como al diablo y a un angelito con el HDL porque es el bueno. Y entonces es necesario tener un equilibrio entre el HDL y el LDL. Y voy a decir 2 cifras que son importantísimas. Para tener un buen HDL, usted tiene que tener por encima de 47.
Y para tener un LDL bueno tiene que estar por debajo de 135. Apréndase esas dos cifras para que pueda conversar con su doctor. Igual que el colesterol, hoy se sabe que teniendo menos de 200 es la cifra adecuada para tenerla. Y eso va a estar en relación con un adecuado equilibrio que tiene que haber entre el omega 3 y el omega 6. Porque donde hay mucho omega 3 y no hay mucho omega 6, ese equilibrio va a traer problemas en el metabolismo de las grasas. Pero recuerde, colesterol de 200 para abajo, HDL 47 para arriba y LDL 135 para abajo. Eso es lo que usted necesita, porque muchas veces he oído también en mi oficina personas que llegan y me dicen que se hicieron un examen, me dijeron que yo tenía el colesterol bien, pero yo le pregunto, pero ¿cómo bien? ¿Cuánto es lo que tenía? No, me dijeron que estaba bien, doctor, y cuando me traen el papel, entonces tiene 250. Doctor, como recomendación final, hoy en día se enfoca mucho la persona en los buenos hábitos alimenticios y la gente le da más importancia a eso. ¿Con eso solo se puede tener buena salud? Es otra pregunta también bien interesante. Es imposible que solamente con la comida se pueda tener buena salud. La comida es necesaria. Y siempre digo, por ejemplo, cuando trato los temas de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión arterial, de todas esas cosas, el ser humano puede comer de todo, pero no todo lo que quiere. La otra cosa es la siguiente, es necesario hacer ejercicio. Y por supuesto, siempre digo, usted no puede coger a Zamora en una hora. Eso quiere decir que usted no puede bajar 10 libras, ¿no? Después que ha aumentado 50 en toda prácticamente sus últimos 10 o 15 años y entonces quiere rebajarlo en 2 semanas. A mí me llama mucho la atención a veces algunos comentarios algunas promociones que se hacen en la televisión donde se habla de pierda libre en 2 semanas, con esta pastillita usted la va a perder. Yo realmente no comparto esa opinión porque creo que comida y actividad física y actividad mental, también hay que tener buenos pensamientos, buenos sentimientos. Es un conjunto integral donde usted debe de tener poca comida, alrededor de 2.000 calorías, ejercicio, camine media hora, usted no va a ir a la Olimpiada, no tiene necesidad de meterse en un gimnasio que le cobre $500 al año, usted puede caminar en la cuadra de su casa o alrededor de la manzana de su casa, acorde con su edad, acorde con su estado físico. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso son mis recomendaciones finales. Quiero darle las gracias a muchas personas que me han llamado en los 2 o 3 minutos que me quedan. Frecuentemente, algunos los tengo hasta en mi oficina. Pero muchísimas gracias por su llamada y por su atención. Muchas gracias a usted, doctor, y nos vemos en la última semana, el último jueves del mes próximo. Siempre es un placer tenerle con nosotros. Para mí, muchísimas gracias. A ustedes, señores, gracias por estar ahí, a Zenaida Méndez, a MNN, que hacen posible este programa. Será pues hasta el domingo a las 8 de la mañana y nuevamente el jueves a las 8 de la noche. Gracias, hasta entonces.